La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días. Muchas gracias al auditorio por dejarnos entrar en sus hogares. Hoy, martes 8 de octubre, estamos en vivo, por supuesto, y por lo tanto les agradeceríamos mucho comentarios, preguntas, reflexiones, cualquier cosa que pudiera ser mucho más rico y vivo. Hemos platicado mucho entre los integrantes y conductores de este programa de cómo cambiar el ritmo del programa para que no sea tan académico, pero no hemos llegado a un acuerdo todavía. Me parece que en el fondo la academia domina. Son demasiados años de vida académica, pero sí estaría bien que en algunos programas hubiera más chisme, pero bueno, no es el caso. Hoy, justo hace 8 días, tomó posesión la nueva presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, que me parece que dio signos importantes que vale la pena analizar y que es justamente el análisis de esta primera semana, muy complicada, la verdad. Seguramente Xóchitl en su casa está diciendo que bueno que no gane, porque está bastante complicada la semana, por problemas desde meteorológicos, que es otra vez el caso del huracán en Acapulco, hasta problemas que no son tan de la naturaleza como el asunto de la crisis constitucional. Pudiera llegar a una crisis constitucional o de la reforma del Poder Judicial. Es decir, estamos ante un escenario complicado y esto ha marcado esta primera semana. ¿Cuáles son los signos que has visto, Efraín? Pues Marta, yo creo que resulta muy interesante ir más allá de los dos discursos que escuchamos en la toma de posesión del día 1 de octubre, complementarios, porque en el primero estructuró con mucha claridad y después precisó los compromisos sobre los cuales hay que evaluarla. Pero yo vería algunas señales muy claras en esta primera semana. Primero, la determinación de aparecer cercana a la gente, ¿sí? Y esto lo vemos en el uso de un vuelo comercial ya, cuando fue a Veracruz, el verse con multitudes al ser recibida en ese puerto, el de continuar con el ejercicio diario de las conferencias matutinas, llamadas ahora la Mañanera del Pueblo, que lleva la pretensión de no solo conservar esa tradición inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino dejar de estar sujeta a los medios corporativos y de tener su propio esquema de comunicación directa con sus bases. Eso es importante. Pero también hemos visto a una presidenta enérgica, pero mesurada, ¿sí? Directa, suave en su persona, pero con un contenido incluso resuelta a no evadir la confrontación, incluso hasta agitarla. Me parece que esas son señales muy importantes que habría que considerar porque nos permiten visualizar la ruta que está marcando, porque efectivamente aquí tenemos uno de los problemas de desastres naturales, los problemas de la reforma judicial, que no es poca cosa, y que muchos críticos decían, el presidente le está dejando un terreno minado, como si ella no tuviera la capacidad de enfrentar una crisis como esta, porque se están dando señales inquietantes por parte del Poder Judicial, como la resistencia del viejo régimen. Y desde luego también problemas de la seguridad, ¿sí? Donde tenemos en el caso del estado de Guerrero, pues el asesinato cruel del presidente municipal, precedido del secretario de gobierno de la capital del estado de Guerrero, que es Chilpancingo. Cosas que no son poca cosa. Bueno, y lo de Culiacán también, la locura de Trump de que nos va a mandar un misil, como si hiciera falta.
¿no? La declaración esa de Trump de que él mandaba un misil a Sinaloa. Y bueno, en el marco de una crisis internacional impresionante que pareciera, es cierto, no soy muy optimista porque no veo quién pare a Israel, pero pareciera el preámbulo de una tercera guerra mundial si las cosas se descomponen. Es decir, Israel está amenazando con bombardear los pozos petroleros de Irán, lo cual, más allá de que se encarece el petróleo, etcétera, etcétera, digamos, las repercusiones económicas me preocupan menos y me preocupa mucho más el estallido, evidentemente, de una guerra mundial porque entrarían Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, el escenario no Rusia, es... Rusia, Sí. perdón. El escenario es horrible. Pero yo te diría que, agregando a lo que tú dices, me tranquiliza un poco en ese escenario terrible el tener una mujer serena. Porque si hace falta serenidad y prudencia, siempre, me parece que en periodos de crisis más. Porque no creo que los arrebatos sean buenos consejeros para una situación tan complicada. Yo agregaría, además de lo cercano, a la gente que me parece que dentro de ser una mujer no cálida, me parece que sus acciones son las que son cercanas, más que su forma, etcétera. Y me parece que también mostró en el discurso esta cercanía y esta recuperación del discurso feminista de que lo que no se nombra se invisibiliza, que me parece muy importante porque ha habido en la sociedad una crítica insustancial, en mi opinión, hacia las feministas por querer que se cambien las palabras y que se pongan a o, etcétera, que han dicho, ay, sí, siempre con cosas superficiales. No son cosas superficiales. En primer lugar, porque tiene razón Claudia, lo que no se nombra no existe. Y en segundo lugar, porque es la demanda de las mujeres en este momento que se le ponga, que se le dé importancia al género en toda la conversación, en toda la vida pública. Y me parece que tienen derecho a pedirlo. Y ella lo resume en 2 palabras: presidenta, Sí. regidora. Fíjate que ese yo creo que en la primera semana lo ha posicionado como su sello. Es decir, ¿qué hace diferente? Cuando la metáfora del segundo piso me parece muy afortunada en el sentido de que está diciendo todo la cimentación, las columnas, todo lo edificado y demolido también en la primera etapa del proyecto obradorista, continuará. Es decir, no vamos a derribar ni, por supuesto, ni cimientos, ni ninguna columna, ni ningún techo ya existente. Pero todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y a qué horas vas a pintar raya? ¿Y a qué horas vas a mostrar hacia dónde vas? Y me parece que esta primera semana mostró con mucha claridad que habrá un énfasis en el tema de mujeres. No solo nombra una secretaria de mujeres para el tema, sino presenta un paquete legislativo, ¿sí?, de reformas. Tiene ya su primera, vamos a decirlo, escaramuza en relación con el tema del machismo, la misoginia. Con la declaración esta tonta de este actor de quinta. Un actor de ficheras del mejor cine que hemos tenido en este país, que es el de los 70s. Sí, no. Rafael Inclán, del Caballo, en fin, de esa época. Y le pone el balón para que ella muestre su talante. No la vemos ni arrogante, ni la vemos queriendo dar lecciones, sino aprovechando eso para posicionar el tema. Y no es poca cosa el tema, porque hay una encuesta por ahí que muestra cómo preguntan a los mexicanos si consideran a la sociedad mexicana machista. 62% reconocen o asumen que vivimos en una sociedad machista. No es casual que casi equivalga al porcentaje de votación que ella tuvo. Exacto. Sin embargo, votaron por ella, que Sí. es lo que iba a decir. Es decir, yo creo que se está iniciando un proceso de transformación de la cultura que tiene muy desconcertados a los hombres porque eran los privilegiados y están perdiendo privilegios, lo entiendo perfecto, pero donde el uso de la palabra se vuelve importantísimo en términos culturales, porque yo lo que creo es que se inicia la necesidad de profundizar en la revolución cultural, que significa el derrocamiento del machismo y el empoderamiento de las mujeres. No es un asunto de leyes, aunque
está bien que se hagan, sí, es un asunto de verbo, de palabra, de que no se nos olvide que hay presidenta y conductoras y choferas, todo. O sea, las mujeres estamos participando en todo y eso es lo que las mujeres están pidiendo hoy, que se les nombre. Y yo creo que es parte de una revolución cultural y me parece muy importante. Pero de que este país es de machos no me queda la menor duda. Y en realidad lo que me extrañó fue la rápida respuesta de disculpas del actor de Quinta, porque le salió del alma, pues. O sea, es que el machismo sale del alma. Así es, habita en el alma. Habita en el alma. ¿Y cómo lo sacas? Sí, sí. Por eso me parece que estos cambios que parecen irrelevantes, como nombrar a las mujeres con la... me parece que no son irrelevantes. Y un cuerpo como las Fuerzas Armadas, ¿sí? El primero que la nombra comandanta, ¿sí? Yo escuché en una de estas, en la primera, esta jura de lealtad que le hacen las Fuerzas Armadas, el sonido local la nombra comandante suprema, ¿sí? Un descuido fabuloso. Pero ya el titular de estas Fuerzas Armadas la nombra comandanta. Es decir, irnos acostumbrando a esta pequeña pero gran diferencia, ¿sí? Y creo yo que está introduciendo el tema de la manera más suave y enérgica, pero frontal. Porque además lo pide muy bonito. De la manera más atenta les voy a pedir que se use la A y que me nombren presidenta. O sea, no lo exigió, no lo puso en la ley, no, es un proceso de revolución cultural. Y fíjate, en realidad al frente de gobiernos en el mundo hay varias cifras, pero hay una que dice que esto lo retomo de una investigación de Blanche Petrich, que habla de que de los cerca de 200 gobiernos o países en el mundo, solo 14 tienen mujeres. La primera mujer que ocupa un cargo es en 1960. Estamos hablando más de 60 años, ¿sí? En la antigua Ceilán, un país asiático llamado Sri Lanka. Y bueno, ahí tenemos, y es todo un caso interesante, yo ni sabía. Ahora que se presentó esto dije, bueno, ¿quién fue la primera mujer presidenta? Y un punto que se señala en este análisis es que revisando el ejercicio ya del gobierno de las mujeres al frente de las administraciones, no tuvieron saldos favorables a la agenda de mujeres, ¿sí? Ese es un gran tema, porque uno de los temas que yo discutía mucho con las feministas cuando se empieza a mover esta discusión en la universidad, yo les decía, es que ser mujer no garantiza tener una agenda de género. O sea, por eso a mí este asunto de que a fuerzas 50 y 50 no me garantiza, porque ¿cuántas mujeres hay que no sostienen una agenda de género? Que son formas de ir visualizando, ¿no? De ir visualizando igualdad, tiene que ver con la imagen. El caso más extremo, la señora Thatcher. Claro. ¿Sí? Ni una sola mujer en su gabinete. Impresionante. ¿Sí? Ni una sola mujer. Vamos, siguiendo pues un poquito esta variable. O sea, no es un tema de género. Ella llegó porque creía que era la que debía llegar. Punto. Y según ese análisis, tampoco he estudiado a fondo ese caso, toda su conducta era la de un hombre. Es decir, encarnaba el patriarcado de la mejor manera, pues con rasgos femeninos. Entonces, acá el asunto es que este trabajo más a fondo, habrá que ver qué plantea Citlali Hernández al frente de la Secretaría de Mujeres, ya como acciones en la cultura. Entonces yo creo que ahí está ya bien instalado en esta primera semana el gran tema de mujeres. Y vale la pena darle seguimiento puntual a Citlali, porque es una mujer inteligente. Es una mujer que ha recibido y ha vivido en torno al bullying por su cuerpo, que es otro gran tema, porque el bullying lo reciben solo las mujeres, por cuerpo me refiero. Es decir, es un gran tema, es un tema muy femenino el asunto de tu apariencia físico-corporal. Pero es una mujer muy inteligente. No yo le he oído entrevistas brillantes. Y no es poca cosa que una de las personas que más han acentuado este punto en relación con ella es el ícono del evasor fiscal, del rico arrogante,
que ayuda a que se visualice, vamos, cómo está el campo de batalla, que es el señor Salinas Pliego. Sí, no, que es un hombre horroroso. Más allá de que sea evasor fiscal, es un misógino y un machista espantoso. Pero, ¿sabes qué pasa? Cuando la gente dice, no, que Andrés Manuel nos polarizó, yo digo, es que es tan fácil en este país con esos personajes que parecieran diseñados. Ya decía Monsiváis hace bastantes años que la realidad supera la ficción. No hay forma. O sea, de verdad, tú estás poniendo ahorita 2 ejemplos, pero en casi todos los campos podemos poner los 2 ejemplos polares reales que justamente justifican el hablar de buenos y malos y de feministas y machistas. Sí, ahí están. Y mira, para aquellos que estaban exigiéndole a Claudia un deslinde, y a López Obrador le costó trabajo ese tema. Es decir, no era un tema de su agenda. En el fondo, en relación con asuntos de la agenda de mujeres, era conservador. Bastante. Es conservador, ¿sí? Nunca lo ocultó tampoco. No. ¿Sí? Pero era necesario, como dice la doctora Sheinbaum, pronunciarlo, ¿sí? Ponerlo en palabras y ponerlo en la mesa y hablar de él en la forma más amable, pero más enérgica posible. Y bueno, ha mostrado también algunos matices de diferencia. Me parece que el tema de seguridad, vamos a ver los resultados, digo, estamos... El problema de la seguridad, no sé ni siquiera si sea un problema, decía un amigo mío, que si no tiene solución no es problema. Pero el afrontarlo inmediatamente y mandas Guardia Nacional y vámonos todos a Culiacán. Bueno, a la zona de conflicto, Sinaloa. Y también inmediatamente se fue a Mazatlán. Es decir, no nada más por cercanía, sino porque voy a tomar decisiones ejecutivas, serenas, etc. Quizás el único tema que queda como pendiente, digo, tiene 8 días en el gobierno, es el tema de la crisis, la posible, quiero enfatizar en una posible crisis constitucional que esta conversación que están teniendo los jueces, a la que por cierto no veo por qué no tengan derecho, así como defendí que los diputados votaran y decidieran, pues también la Suprema Corte tiene derecho a discutir sobre si tienen derecho, ¿no? Fíjate que por ahí el ministro Lainez, que ha sido una figura extrema, digamos, que refleja la posición del entorno de la presidenta del Poder Judicial, de la Suprema Corte, cuando se hablaba de si aceptar o no esa consulta que están haciendo para determinar si la Corte puede o no frenar. Exacto. ¿Sí? Él dijo algo que se le salió. Y dice, es que lo que se buscó es no desechar simplemente desechando, sino estudiándolo, le faltó decir, para argumentar por qué se desecha. Eso no lo dijo, lo digo yo. Pero se me hace muy interesante porque yo en el fondo dudo, aunque en este país es posible cualquier cosa, que vayan los 8 ministros, porque no son el pleno total de la Corte, a atreverse a desatar una crisis de este tamaño, ¿sí? Yo deseo que así sea, de que se deseche ese asunto, no se le otorgue razón y se proceda a la elección. Y este es otro dato profundo, Marta, que muestra cambio de régimen, ¿sí? Porque este tercer poder de los 3 va a ser electo ya por la ciudadanía. Y creo yo que sí es un cambio de fondo como pocas cosas podríamos presenciar. Ahora, habría que mencionar que la resistencia no es nada más de los 11 ministros, sino que ellos han asusado. Ellos han alentado. Alentado, es mejor palabra, pues el paro. Y no los han llamado a trabajar como un mecanismo de presión. Y me preocupa que se estén afilando las navajas de parte de ambos lados. Por un lado, Monreal diciendo casi que va a ser juicio político y que lo van a desacatar, que sería... Pero eso es como cuando tú acomodas los misiles. Exacto. ¿Sí? Están frunciendo los dientes, ya lo sé, pero de todos modos, no es un arranque deseable. O sea, si le hubieran preguntado a Claudia, no hubiera escogido ese escenario para empezar. Mira, como en el matrimonio, las reglas se ponen al principio, se ponen al arranque, a la hora de qué lugar ocupas en la mesa, ¿sí?
Y yo creo que estamos justamente en este juego. Están jugando. Yo espero que así sea, pero de repente hay ciertos juegos que son peligrosos. Pongo en la misma, como metáfora, la Tercera Guerra Mundial. Están jugando. El problema es que siempre hay un loco que se le ocurre que puede poner el botón, ¿no? Es decir, de manera simbólica el botón de los misiles. Y también puede haber un loco acá que se le ocurra que de manera este juego se convierta en crisis constitucional. Y me parece que es un pésimo momento para una crisis. Yo creo que es necesario que el Poder Judicial se reforme, no tengo ninguna duda. Y me parece que la reforma puede ser mejorable, pero va. Sin embargo, me parece que hay locos en todos lados, Efraín, y sí quisiera tomar el asunto con más serenidad. Pero en fin, se nos está acabando el tiempo. Cierra, por favor. No, pues creo que nos quedan 3 minutos. Para nosotros es poquito, ¿verdad? Uy, sí. Pero fíjate que otro tema, para cerrar, que me parece importante aquí es, por un lado, cómo va a procesar la era post-AMLO, ¿sí? Como figura personal que ha dominado todo el siglo XXI. Y segundo, ¿qué papel le va a dar a la oposición? En cuanto al primero, me parece que AMLO mostró el camino. No solo se trata de ganar las elecciones, se trata de hacerse del poder, se trata de ejercerlo, se trata de dar resultados, se trata de retirarse a tiempo, desaparecer de la escena. El caso de Bolivia con Evo y Arce son un mal ejemplo de cómo el que se retira se debe retirar, ¿sí? Y el otro me parece que es claro. Hoy la oposición, los 3 partidos de oposición, están en la irrelevancia. Entonces, ¿qué imaginación y qué creatividad van a tener estos 3 partidos para zafarse de la irrelevancia? Va a ser algo que será interesante ver en los próximos días. Me parece que siguen en la postura de que me ayude, ¿no? Ayúdame, Claudia, porque es que toda la queja fue que en el discurso no los nombró. ¿Pero por qué los tendría que nombrar? Así es. Esa es la pena. No se han dado cuenta de que la relevancia de ellos la tienen que ganar. No se las pueden dar. Que cada quien haga su chamba, como digo yo siempre, ¿no? O sea, que ellos hagan su chamba y que la presidenta haga la suya. Me parece que en el momento en que llega, que por cierto la ministra se para, la ministra Piña se pone de pie y ella la saluda, ahí abrió. Claro, luego le dijo, sí, pero de antidemocrática no, esa fue la de Zedillo. Ya tenemos que cerrar. El tiempo es implacable, Efraín, pero sí ciertamente tenemos que darle seguimiento a cuál es la actuación de la oposición, que me parece que sigue como en disco rayado, que no ha podido crearse un discurso y que pareciera que los que están siguen porque se mantiene Alito y se mantiene en el PAN Marco Cortés. Están en shock todavía. Sí, pero no se pueden tardar tanto porque... Sí, pero en general hay un horizonte que me parece que genera esperanza. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Fue un buen programa, creo yo, pero nos falta algo más para que caliente. ¿Un cafecito o qué? Un cafecito sería bien, pero más bien los chismes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes aquí en vivo. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.